Me llamo María Elena García Morales. Tengo 42 años. Vivo en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, en un departamento en el tercer piso que da a un patio lleno de macetas con bugambilias y al ruido permanente de la calle, coches, vendedores de tamales en la madrugada, el timbre lejano de la iglesia los domingos. Soy traductora freelance, trabajo desde casa, hago malabares con facturas y plazos, y crío a mi hija Sofía casi a tiempo completo desde que empezó la secundaria. Mi vida, en la superficie, puede parecer ordenada, rutina, responsabilidades, un marido que hasta hace poco parecía el pilar de esa rutina. Pero por dentro llevo un cansancio que ya no cabe en palabras, noches de insomnio, frases que se repiten en mi cabeza como una detonación suave, el miedo de que alguien descubra la verdad detrás de las sonrisas cuidadas. Antes de continuar, si te interesan historias reales que golpean en lo profundo, considera suscribirte. Compartir esto no es fácil para mí, pero tal vez alguien necesite escucharlo. Aquel jueves empezó como cualquier otro. La escuela de Sofía organizó una ceremonia por los resultados de mitad de curso. Ella sería reconocida por su trabajo en el club de ciencias. Hacía un calor húmedo, típico de septiembre en la ciudad, y el olor a café recién hecho y a pan dulce se mezclaba con el perfume del pasto regado y el humo lejano de tacos en algún puesto cercano. Me puse una blusa azul que disimulaba las manchas de angustia que se forman cuando no he dormido, me peiné rápido, con la mano temblorosa, y traté de sonreír. Alejandro, mi marido, 17 años de matrimonio, la misma casa, las mismas discusiones que se reciclan, insistió en venir. Será bueno, dijo, como si su presencia siempre fuera garantía de algo. En el auditorio de la escuela, el calor parecía más denso, la madera de las sillas olía a barniz y a niños emocionados, y un ventilador hacía un ruido constante que marcaba el ritmo de la ceremonia. Padres, abuelos, maestros, el murmullo de voces, teléfonos encendidos, un niño que no dejaba de comer palomitas crujientes. Yo me senté en la primera fila, con Sofía a mi lado, y sentí la seguridad habitual de estar acompañada. Alejandro entró unos minutos después, con su camisa planchada, su perfume que siempre me recordaba a aftershave barato y a reuniones de trabajo. Su sonrisa era tautológica, esa que asoma cuando alguien sabe que tiene el control. Todo sucedió en menos de un minuto. El director terminó de hablar sobre los logros del semestre y empezó a enumerar a los estudiantes. En el momento en que llamó a Sofía, ella se levantó con su carpeta temblando entre las manos. Yo me enderecé, orgullosa. Alejandro, por costumbre, aplaudió y luego buscó mi mano. Fue entonces cuando lo vi, su mirada no era de apoyo, era afilada, calculadora. Antes de que yo reaccionara, Alejandro se levantó y, con un tono que cortó el murmullo como un cuchillo, dijo en voz alta. María Elena, ¿puedes decirle a todo el mundo aquí lo que hiciste el mes pasado? Porque no es correcto que tú te presentes como madre ejemplar cuando, hizo una pausa performativa, y el silencio se volvió casi físico, cuando usas el dinero de la familia para cosas que no son para la casa. Las cabezas se giraron. Se escuchó una risita nerviosa, como si alguien creyera que era un chiste, otras miradas eran de curiosidad, otras de pena. Mi rostro se incendió. Intenté respirar, pero el aire parecía haberse vuelto denso, como la niebla de la mañana que no te deja ver el camino. Sofía me miró con ojos grandes, incrédulos. Sentí que el mundo se cerraba a nuestro alrededor. ¿De qué hablas?, murmuré, intentando que mi voz sonara firme. Mi pulso galopaba, mis manos empezaron a sudar. Sentí un calor extraño en la nuca, y un sabor metálico en la lengua. No voy a explicarte a ti, María, contestó Alejandro, con esa calma que siempre ha sido peor que la ira. Lo explicaré a todos. Has cobrado una factura a nombre de mi empresa, y me parecieron demasiadas mensualidades. ¿Desde cuándo se aprovechan de la confianza así? El murmullo aumentó. Un vecino que conocíamos de vista, el señor Ramírez, intercambió una mirada con su esposa, la maestra de Sofía se acercó, confusa. Mi rabia empezó a formarse como una bola, pero junto con ella vino algo mucho más primitivo, la vergüenza. No la vergüenza que uno guarda por un error menor, sino la vergüenza desgarradora de verse expuesta, sin red, donde todos pueden juzgar. Recordé a mi abuela diciendo, no dejes que te vean desordenada, esa lección de disminuirte para no dar pie a que te ataquen. Sofía, que siempre ha sido la menos paciente de la casa, no se quedó callada. Se levantó con su medalla de ciencia balanceándose en el cuello y, en voz alta, con un temblor que le hacía vibrar la garganta, le respondió a su padre. No es cierto. Mamá es honesta.
¿Por qué dices eso? ¿Por qué le hablas así frente a todos? Sabes que eso no es verdadero. El auditorio se llenó de esa electricidad que precede la ruptura. Alejandro me miró con desprecio y, con la satisfacción de quien cree haber plantado la estaca que expondrá al enemigo, insistió. Tú no sabes de números, Sofía. Porque si supieras, verías que tu madre, buscó la palabra que quería usar, se ha estado aprovechando. Sentí un golpe en el estómago, como si alguien me hubiera apuntado con un puño. No era solo la acusación, era la humillación pública. Era la traición de quien había prometido protegernos. Sentí los ojos de los demás prendidos en mí, penetrando cada fisura de mi historia. Sofía, sin dejar que la palabra de su padre quedara en el aire, se encaró a él. Eso es mentira. Gritó, yo lo vi. No dejaste que mamá trabajara las últimas semanas porque dijiste que todo lo hacía mal. ¿Por qué la humillas ahora, si siempre la mandas callar en casa? Su voz resonó y, por un segundo, todo se quedó en suspensión. Alejandro retrocedió un poco, como si el golpe hubiera sido inesperado. Algunos padres comenzaron a hablar en voz baja. La directora se acercó con una expresión de profesionalidad incómoda. Yo sentía que la sangre me quemaba, que mi garganta estaba cerrándose. Quise correr, desvanecerme, explicarme, gritar verdades que llevaban años atrapadas en el pecho. Pero una parte de mí, la más cansada, sabía que las palabras en ese momento serían malas compañeras de batalla. Me senté de golpe, y las lágrimas aparecieron sin permiso. Sofía tomó mi mano con fuerza. Su calor me devolvió una mínima sensación de anclaje en un mundo que en ese instante parecía dispuesto a despedazarme. El resto del evento continuó como una corriente que sigue su cauce a pesar de la piedra que se lanza. Se entregaron diplomas, se tomaron fotos, las flores se veían más brillantes que nunca, como si el universo siguiera sin inmutarse por la devastación que había dentro de mí. Si esto está resonando contigo, un me gusta ayuda mucho para que estas historias lleguen a más personas. No es un pedido vacío, a veces leer la experiencia de otro nos recuerda que no estamos solos. Esa noche, en el camino a casa, el tránsito parecía pesado, pegajoso. El olor a gasolina y a comida callejera se pegaba a la ropa. Alejandro no dijo nada. Sofía, en el asiento de atrás, tenía la mandíbula apretada, su silencio era una promesa de que aquello no quedaría así. Yo repetía en mi cabeza las palabras que había querido decir, pero no dije nada. Me sentía rota y, a la vez, extrañamente aliviada. La verdad, incluso cuando es humillante, suele liberar la primera capa de mentira. Mientras me metía en la cama, la ciudad zumbaba con millones de historias ajenas a la mía. Mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Sabía que esa humillación pública no era un accidente, era el resultado de años de pequeñas erosiones, de menosprecios, de silencios, de no digas nada, que Alejandro había sembrado hasta convertirme en una versión más pequeña de mí misma. Y sabía también que Sofía, con la valentía de su voz, había encendido una chispa que quizá podría cambiarlo todo. No sabía cómo, ni cuándo, pero la grieta estaba ahí. Antes de dormir, le envié a una amiga un mensaje: si algo te pasa, ven rápido. Ella respondió con un solo emoji, un corazón roto, y me dijo que iría a las 9. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, pensé que quizás el miedo podría transformarse en una lucha. Pero aún con ese pensamiento, la vergüenza seguía pegada a mi piel como una segunda voz que me susurraba que quizá, después de todo, él tenía razón. Fue una de esas noches donde el cuerpo no te traiciona con el sueño. Me pasé horas viendo el techo, escuchando la ciudad, preguntándome qué era peor, que todo se supiera, o que todo siguiera escondido. Al día siguiente la escuela estuvo llena de miradas furtivas y mensajes que circulaban como pequeñas corrientes subterráneas. Algunos padres se acercaron a mí con una mezcla de curiosidad y lástima, madres que habían oído el episodio, otras que solo querían ofrecer una sonrisa reconfortante. Sentí que mi piel era transparente. En la cocina de casa, el aroma del café apenas me alcanzó, era amargo, como mi estado de ánimo. Sofía no comió, se quedó con la medalla en su regazo, mirándola como si fuera una pequeña isla segura. Alejandro, por su parte, actuó como si nada hubiera pasado. Me miró desde el otro lado de la mesa, con la misma mirada calculadora de la ceremonia, y dijo: necesitamos hablar de los números. Esto no puede seguir así. La frase era simple, pero cargada. Necesitamos hablar, era su manera de decir que él llevaría la conversación, que yo me pondría en la posición de pedir perdón o de explicar,
sin importar que su acusación hubiera sido pública y cruel. No voy a discutir con él hoy, le dije a Sofía en voz baja. Que se quede en su oficina. Sofía me miró con esa mezcla de miedo y decisión que empieza a montarse en su rostro cuando algo indigna. Finalmente, dijo. Mamá, puedo averiguar. No quiero que te humille más. Ella sacó su teléfono y dijo que iba a revisar los mensajes que había visto la noche anterior, cuando Alejandro dejó su computador abierto. Yo no quería que lo hiciera, no quería que mi hija se metiera en esa maraña. Pero su mirada me aseguró que estaba dispuesta. Había en ella una furia protectora que no había conocido hasta entonces, no la furia de la niña, sino la de alguien que toma la responsabilidad de defender lo que ama. Mientras tanto, en la oficina, la vida seguía. El edificio donde trabaja Alejandro tiene ese olor de aire acondicionado, café corporativo y plástico. Su despacho está decorado con fotos de logros y con trofeos que le gustan porque le recuerdan el respeto que cree merecer. Desde fuera, todo parece correcto, un hombre exitoso, una familia normal. Dentro, las costuras se deshilachan. Sofía encontró lo que buscaba. Mensajes, facturas, conversaciones de WhatsApp donde Alejandro negociaba con un proveedor y transfería dinero a cuentas de un proyecto al que ella nunca había tenido acceso. Había pantallazos que demuestran gastos que yo nunca había autorizado y, más doloroso, palabras donde Alejandro minimizaba mis aportes. La dejo trabajar porque no entiende los números, decía en una conversación. Esas palabras eran como cuchillos. Ella me las mostró con la calma tensa de quien ha encontrado algo valioso y peligroso al mismo tiempo. Decidimos que lo mejor sería confrontarlo en casa, no en público, no con hermanos, con nadie. La confrontación no fue como en las películas, no hubo gritos épicos, sino una serie de preguntas puntuales, una exposición de pruebas. Alejandro primero negó, luego, cuando los documentos y los pantallazos se apilaron frente a él como testigos mudos, empezó a cambiar el tono. Con la habilidad de alguien que ha usado la persuasión como arte, intentó transformar la acusación en una conversación sobre malos entendidos, sobre errores de contabilidad. Yo sentí en aquel momento un viejo patrón que se repetía, su capacidad para doblar la realidad hasta que me mareaba y terminaba pidiendo perdón por ser frágil. Sofía, que había visto esa maniobra muchas veces, no se dejó arrastrar. Papá, no intentas convencernos, dijo ella. Esto es claro. ¿Por qué me mentiste sobre no dejar que mamá trabajara? ¿Por qué le dijiste que no podía tomar ciertos encargos? ¿Por qué la humillaste anoche? Las preguntas eran flechas que no le permitían esconderse. Alejandro respiró hondo. Por primera vez, bajo la coraza, se escurrió una rendija de verdad. No. No es lo que parece, balbuceó. Yo, pensé que era lo mejor. Si ella se emocionaba con ciertos trabajos, terminábamos sin pagar algunos compromisos, perdíamos clientes. Pensé que era lo mejor, fue su intento de justificar la conducta. Pero esa frase no restauraba la verdad de la humillación pública, no borraba la sensación de que él se había colocado por encima de mí, como juez y verdugo. En esas horas vinieron a mi mente los retazos de una historia más vieja, mi infancia en un pueblo de Veracruz, donde aprendí a medir mis pasos para no chocar con las expectativas, las veces que me dijeron que, callando eres más feliz, aquellos primeros trabajos donde me pagaron menos que a mis colegas, una serie de silencios que fueron formando una coraza. Alejandro, con sus sugerencias y sus protecciones, había ido consolidando esa mansedumbre en mí. Y sin darme cuenta, lo había absorbido hasta pensar que, quizá, sus decisiones eran por mi bien. No obstante, esa idea quedó hecha añicos cuando vi, en los documentos, transferencias etiquetadas con destinos que no tenían que ver con la empresa, restaurantes caros, viajes, pagos a un colegio privado en otro estado. La imagen de su doble vida no fue instantánea, más bien se fue formando como un mosaico. Si esto te resuena hasta aquí, cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido que la verdad se te revela a golpes de evidencia. A partir de ese día, las cosas en casa cambiaron de ritmo, no era un cambio abrupto, sino una escalada lenta. Alejandro, al verse acorralado, comenzó a manipular las conversaciones, a sembrar dudas sobre mi estabilidad emocional. ¿Estás segura de que no estás exagerando? A veces huyes hacia el drama. Esa estrategia era vieja y conocíamos sus trampas. Pero también había una nueva táctica, aislarla. Empezó a decirle a amigos en común que yo era delicada, nerviosa, y muchos aceptaron la versión sin cuestionarla. Sofía, por su parte, se transformó en una presencia fija, entrevistas con la directora del colegio, conversaciones con la abogada de la escuela,
mensajes a las madres que habían estado presentes en la ceremonia. Empezó a organizar pruebas, a hablar con vecinos que habían escuchado la escena, a construir un relato que devolviera dignidad a mi versión. Su fuerza me daba coraje, también me asustaba ver cómo una niña tan joven tenía que cargar con una carga que no le correspondía. En la noche, cuando la casa quedó en silencio, me quedé despierta viendo cómo las sombras de las macetas proyectaban figuras alargadas en la pared. Pensé en la idea de verdad y en cómo a menudo la verdad no basta porque hay algo más poderoso, la narrativa. Y Alejandro, en ese sentido, era buen narrador. Pero había una nueva autora en la historia, mi hija. Y, por primera vez en años, sentí que el miedo comenzaba a perder fuerza frente a esa nueva posibilidad. No olvides suscribirte si quieres escuchar cómo sigue esto. A veces leer el desenlace ayuda a que otros reconozcan patrones y actúen antes. La investigación informal de Sofía abrió puertas que yo no me atrevía a tocar. Empezamos a buscar con discreción, libros contables, correos, facturas. Cada hallazgo era un fósforo que prendía a otro fósforo. Descubrimos que Alejandro llevaba años desviando fondos hacia cuentas que parecían personales. Había pagos a nombre de Eventos Ale, un nombre que le sonaba familiar por su relación con una mujer en la que nunca había reparado. Llamé a su teléfono de trabajo y una voz distinta respondió en una tarde de domingo, ¿quién habla? Un silencio. Alejandro dijo que era su socio, fue mi respuesta temblorosa. Colgué con la sensación de que me habían arrojado a un abismo sin cuerda. Aquella tarde, mientras yo trataba de hacer algo tan humano como preparar la cena, sentí una náusea que comenzó como un revoloteo y fue subiendo hasta transformarse en un dolor sordo. El aroma del jitomate y la cebolla asada se mezclaba con el recuerdo de su voz celebrando cosas que no me incluían. Sofía, al verme pálida, me abrazó con fuerza. Mamá, esto tiene solución, dijo con una firmeza que a mí me desgarraba y me curaba a la vez. Empezamos a planear con cautela. Consultamos a un abogado, y poco a poco armamos un expediente. Le conté a mi amiga Lucía todo, la humillación en la escuela, las pruebas, el miedo que se me había alojado en el pecho. Ella me dijo algo que guardo como una linterna, a veces, Elena, el problema no es la verdad sola, sino el tiempo que tardas en decidirte a pedir ayuda. Esa frase me caló hondo. Era verdad, durante años me había convencido de que arreglar las cosas en silencio era la mejor manera de proteger a mi familia. Pero protegernos a través de la sombra había resultado en que la sombra creciera hasta volverse casi un techo. La estrategia legal fue un proceso lento y frío, cartas, solicitudes, acudir a bancos. Alejandro, al percatarse de que ya no tenía margen para el teatro, empezó a actuar de maneras más desesperadas. Movió dinero, intentó intimidar con llamadas a clientes, no trabajen con la señora García, tiene problemas, decía. También buscó socavar mi credibilidad de otras formas, difundiendo versiones de que yo tenía problemas mentales, insinuando que mi freelance no era transparente. Esas tácticas me recordaban la violencia sutil que opera en las relaciones tóxicas. Cuando no puedes atacar con fuerza, atacas robando la dignidad del otro. Pero en medio de esa tormenta hubo momentos que brillaron con claridad. Uno de ellos fue una llamada que recibimos de la profesora de Sofía, una mujer de voz cálida, que nos dijo, no sabía todo lo que escuché el otro día, pero vi la forma en que tu hija se paró por ti. Eso me hizo recordar que las cosas no son blancas o negras. Esa llamada fue una pequeña confirmación de que la verdad, aunque lenta, encuentra aliados. En paralelo, empecé terapia. Fue una decisión que no había imaginado tan pronto. Mi psicoanalista, una mujer de mirada firme llamada Teresa, me ayudó a reconstruir el mapa de cómo la autoestima se fue erosionando. En una sesión, decía, María Elena, la humillación que viviste no es solo por lo hecho en público, es el resultado de años de microabusos que, juntos, hacen el gran daño. Esa afirmación me dio un permiso para llorar sin sentir que era una exagerada. Y lloré, por los años perdidos, por las veces que guardé la voz, por las metas que pospuse. La familia de Alejandro empezó a moverse en direcciones distintas. Su madre, una mujer de mirada compasiva, llamó para decir que no aprobaba la humillación, pero que no podía tomar partido. Su hermano, en cambio, nos reprochó por llevar el asunto tan lejos. Las familias se arreglan en privado, nos dijo. Su hermana menor, influenciada por las versiones de Alejandro, nos ignoró. Todo esto me mostró cómo los lazos sanguíneos muchas veces se interpretan como alianzas inquebrantables, y cómo la lealtad puede confundirse con la ceguera. Sofía, mientras tanto, se volvió más cautelosa con sus afectos.
Un día me dijo, mamá, siento que hay que retomar las cosas que hacíamos juntas. Quiero volver a ir a los museos, a caminar por el parque. Esas palabras me llegaron como agua. Recuperamos pequeños rituales, domingos de mercados, tardes de cine en casa, conversaciones sobre libros que nos gustaban. Fue como si reconstruyéramos un hogar a partir de las grietas, con la ayuda silenciosa de la cotidianeidad. Entretanto, la batalla legal siguió su curso. Hubo una audiencia preliminar donde Alejandro, sorprendido por lo sólido del expediente, intentó negociar. Se ofreció a devolver algo del dinero a cambio de que yo no hiciera pública la información. Yo pensé en la vida que había vivido callando, en las veces que había sacrificado mi voz para mantener una apariencia. ¿Debía ahora negociar mi silencio? Sofía fue clara. No, me dijo con los ojos encendidos. Si lo dejas pasar, lo volverá a hacer. Y no solo a ti. Sus palabras fueron el motor que necesitaba. El clímax llegó cuando, en una sesión en el juzgado, una empleada del banco presentó una hoja con transferencias transparentes. El juez, un hombre de rostro cansado, hizo preguntas que nos hicieron temblar. Alejandro, que había intentado usar su encanto para ganarse al fiscal, se vio sin palabras ante los números. Verlo allí, desacreditado, no me dio alegría, me dio una sensación extraña, como si hubiera asistido al derrumbe de un símbolo que ocupó mucho de mi vida. Porque durante años lo había sostenido a mi lado sin cuestionar la montaña que era. Ahora la montaña se desmoronaba. Después de la audiencia, en el viejo patio de la delegación, el aire olía a lluvia próxima. Sofía me abrazó. Lo hicimos, me dijo con voz grave. La victoria no fue absoluta, Alejandro aún podía apelar, había heridas que tardarían en sanar. Pero había algo irreversible, la palabra pública que él usó para humillarme había sido devuelta por la evidencia, y por la valentía de una hija que no se quedó callada. Si esto te toca, comparte en los comentarios. A veces una historia puede ser el espejo de otra vida que necesita permiso para cambiar. La denuncia y la presión social cambiaron la dinámica de la pareja, y lo hicieron en formas que ninguno de los dos esperaba. Alejandro perdió clientes, algunos lo defendieron a capa y espada, otros se fueron cuando vieron que su conducta no era sostenible. Él, siempre orgulloso, empezó a mostrar signos de vulnerabilidad que nunca me había permitido ver, noches en vela, llamadas que terminaban en silencio, una tristeza pesada que no era la misma que la resignación. En casa, la tensión no desapareció. Hubo días de calma tensa y días de explosión. A veces él intentaba acercarse como antes, con promesas de cambio que sonaban huecas y sabían a manipulación. Otras, se encerraba en su mundo hasta que yo lo encontraba en la madrugada, con la cabeza entre las manos. Le propuse terapia de pareja, no como un intento de reconciliación automática, sino como una necesidad de entender el rastro que dejábamos. Alejandro aceptó con renuencia. En terapia, se fueron desgranando cosas que yo no había registrado, su necesidad constante de validación, la competencia con su padre, la forma en que aprendió que el control era sinónimo de seguridad. Para mí, fue un alivio y una advertencia, entender que alguien es producto de su historia no lo exonera de la responsabilidad. Sofía asistió a una sesión y habló con una franqueza que dejó a todos un poco sin aliento. Dijo, no quiero ver a mi mamá sufrir porque papá necesita demostrar algo. Sus palabras tuvieron la precisión dolorosa de quien busca proteger sin destruir. Decidimos, después de largas conversaciones y con el asesoramiento de abogados, separarnos. No fue una ruptura explosiva, fue una separación ordenada, con acuerdos, con listas y con un miedo enorme a lo desconocido. Elegimos la casa donde yo me quedaría con Sofía, era más pequeña, con una cocina que da a la calle y un balcón donde las bugambilias vuelven a colgarse como testigos. Empacar mis cosas fue una ceremonia extraña, seleccionar, soltar, decidir qué llevar para la nueva vida. Durante los meses siguientes, transformé mis miedos en acciones. Volví a trabajar con disciplina, retomé proyectos que había postergado, me ofrecí como voluntaria en la escuela de Sofía, y comencé a construir una red de apoyo que incluía amigas, mi terapeuta y otras mamás que habían pasado por rupturas. La ciudad, que antes me parecía solo ruido, empezó a sentirme más habitable, el olor del pan de la esquina me devolvía recuerdos sencillos, las caminatas con Sofía eran una forma de reeducar nuestro paso en el mundo. No digo que todo fuera fácil. Hubo noches en las que la soledad me golpeó con fuerza, donde los miedos surgían como fantasmas, ¿seré capaz de sostenernos? Fue en esos momentos cuando recordé por qué no podía permitirme volver a la postura de pequeña sumisa. Sofía, pese a su juventud,
Sacó fuerzas de su propia experiencia y se volvió mi compañera de viaje, hacía la lista de compras, se encargaba de algunas facturas y me regalaba canciones que descubríamos juntas. Su risa, un recurso vital, fue mi alimento. Hubo un episodio que marcó un antes y un después. Un día Alejandro apareció en la escuela. No para provocar, sino para hablar con la directora y pedir una mediación. Habló en público con humildad, o al menos con una intención nueva, sobre lo que había hecho mal. Dijo que buscaba reparar. No era una absolución instantánea, muchos padres nos miraron con reserva. Pero su gesto fue un recordatorio de que las personas pueden cambiar, aunque a menudo ese cambio sea lento y lleno de tropiezos. Para mí, fue una señal de que la vida es compleja y que las personas pueden ser simultáneamente dañinas y, a veces, arrepentidas. Los meses se transformaron en un año y, poco a poco, la atmósfera de la casa se volvió otra. Sofía se consolidó como una adolescente con valores, con rabia justa y con una empatía que me asombraba. Empezó a decidir por sí misma, a asistir a clases de fotografía, a viajar con amigas un fin de semana. Yo, por mi parte, aprendí a escuchar mi propia voz sin avergonzarme de ella. Aprendí a negociar mis límites y a no justificar mi existencia con silencios complacientes. En una tarde de domingo, mientras ordenaba unos papeles en la pequeña mesa de la cocina, encontré una nota de Sofía. Decía: «Mamá, gracias por no renunciar. Te quiero». Las palabras, tan simples, me devolvieron una certeza: la vida no se arregla con una sola acción, sino con una constancia de pequeñas decisiones. Si estás leyendo esto y te identificas, recuerda que pedir ayuda es un acto de valentía, no una debilidad. Hoy, unos años después de aquello, vivo más ligera. La herida de la humillación sigue ahí, como una cicatriz que recuerdo cuando me miro en el espejo. Pero ya no me define. Aprendí a reescribir mi historia, a reconocer los patrones, a perdonarme por haber sido humana y vulnerable, y a educar a mi hija para que su voz tenga siempre más peso que el silencio impuesto de otros. Sofía está a punto de entrar a la universidad. La veo con su mochila, recogiendo papeles, organizando su futuro. A veces nos reímos de las pequeñas manías que heredó de nosotros, su terquedad es un don en momentos como este. La relación con Alejandro es cordial, hemos definido fronteras claras. No hay reconciliación romántica, pero sí una comunicación funcional por el bien de nuestra hija. Él ha pasado por terapia, ha tenido que responder ante la justicia y ha reparado en lo que pudo. No todo está perfecto, tampoco lo pretendemos. Aprendimos que el crecimiento exige responsabilidad y trabajo. Si algo quiero dejar claro es esto: la humillación pública que viví no fue el final de mi historia. Fue el inicio de un proceso de desvelamiento. Aprendí que la vergüenza no debe convertirse en prisión. Y sobre todo, aprendí que los hijos pueden ser no solo quienes reciben enseñanzas, sino también quienes nos muestran el coraje de no callar. Sofía me enseñó a recuperar la palabra. Cuando me preguntan qué le diría a cualquier persona que siente que su voz ha sido anulada por la humillación o el abuso emocional, respondo con la misma sinceridad con la que escribo esto: no minimices lo que sientes. Busca apoyo. Rodéate de quienes te sostengan cuando el mundo te empuja a la soledad. No huyas del conflicto por miedo a ser juzgada, muchas veces, ser vista es el primer paso para sanar. Y si tienes una persona joven a tu lado, no la subestimes, a veces son ellos quienes nos devuelven la valentía. Antes de irme, si esta historia te tocó, comparte y suscríbete. Si te atreves, deja un comentario sobre lo que te resonó. Leo todo, en serio. Hay consuelo en saber que no somos islas. Y si estás viviendo algo similar ahora, por favor busca ayuda. No estás sola. La lección que me llevo: la dignidad se reconstruye con actos pequeños y constantes. No es un destello heroico, sino una práctica diaria. Humillaciones como la que viví pueden sentirse como un apagón, pero con tiempo y con manos amigas se vuelve a encender la luz. Sofía, aquella niña que no se quedó callada, es la prueba viviente de que la valentía puede nacerse en las grietas. Y yo, que una vez pensé que mi voz era tenue, aprendí a usarla con la claridad de quien ha decidido que el silencio nunca más será una condena.